¿Alguna consulta del apunte 1? Por lo menos yo no, profe. Bien. No, profe. Romero Brandon puede comenzar a leer. Profe, tiene que mandar el segundo apunte hoy. ¿No lo tienen? ¿No lo mandé? No, No. profe. No, Mando el profe, no lo mandó. No, No profe. lo mandó, profe. Ahí lo mando. Pensé que ya lo había mandado. Ahí lo pasé al grupo. ¿Listo? ¿Lo tienen? Sí, Miss. Ok. Romero Dante, entonces, can you read? Lo estoy descargando el archivo todavía, profe. Ok. Ahí. Dante, dale, por favor. Romero es Brandon. Bien. No, stop there. Now, we have got, of got, have not got, haven't got, has got, has not got, hasn't got. Ese verbo, ambos tienen el significado tener. Uno lo voy a utilizar para el afirmativo y el otro para el negativo. Esto seguramente ya lo han visto en la secundaria o en alguna otra oportunidad. Lo vemos y lo vamos a, como un pantallazo, es el verbo tener, ¿no es cierto? Porque más adelante lo vamos a ver con otras funciones, como por ejemplo, como verbo modal, como verbo auxiliar, etc. Es como tantos otros verbos en inglés que es multifunción. En el cuadrito tiene, por un lado el have got y por el otro lado el has got. El have got sería el verbo infinitivo y el has got sería la conjugación de have en tercera persona. Ahí en el cuadrito dice have got full form y short form, que lo utilizo con I, you, we y they. Y al lado tienen el has got o la forma abreviada got, que lo utilizo con he, she o it. Ese es el cuadrito que ustedes tienen ahí representativo. Luego tienen affirmative form, negative form, interrogative form. ¿Cómo quedaría con cada una de las personas el verbo conjugado? Dice, I have got o I got.
You have got, you've got, he has got, he's got, she has got, she's got, it has got, it's got, we have got, we've got. Y así sucesivamente con cada una de las personas, al igual que en el negativo. En el negativo tengo I have not got, ¿sí? You have not got, he has not got. Tengan en cuenta que a no confundir, el have lo voy a utilizar cuando poseo algo material. Ojo con la edad. Si en castellano puedo decir tengo tantos años, pero en el inglés no puedo utilizar el verbo tener, simplemente digo que soy de tal edad. Ojo con esos errores que después salen y no se dan cuenta y lo vuelven a repetir. En la forma interrogativa, ¿cuál es la secuencia que tiene la oración? Que primero va el have, después la persona y después el verbo. O sea, Have, el sujeto y el got. Bien. Entonces, have, sujeto y got. Has, sujeto y got. Y la respuesta va a ser en base al sujeto, ¿sí? O acerca de quién estoy preguntando. En el caso de que dice, have I got? Yes, you have, or no, you haven't. Have you got? Yes, I have, or no, I haven't. Todo va a ser en secuencia en base acerca de quién estoy preguntando. ¿Está claro? Luego tiene los ejemplos muy sencillos. Esto como para tenerlo en cuenta. Peter and Lucy have got a new job. Have you got a fax machine? No, I haven't. Mike's got a new TV program. We've got 2 sisters. They haven't got an office in London. Fíjense cada uno de los ejemplos y ustedes ahí van a agregar, ¿sí? 5 ejemplos más antes de entregar el apunte, ¿sí? Bien. Any question? Is it clear? Yes or no? Yes. Yes. Belanich, perdón, recién leo el mensaje. ¿Pudo bajarlo? Ok. Vamos con genitives, el genitivo sajón, ¿sí? O la apóstrofe S, como comúnmente la conoce. Pizarro puede leer. Sí, profe. El caso posesivo, también conocido como genitivo, indica posesión y no existe en español. En español usamos la preposición de para expresar posesión. El genitivo se utiliza, por lo general, cuando el posesor es animado, una persona o un animal. Ok. Stop there. Entonces, ¿qué comienza diciendo esa introducción? A ver, Castro. ¿Qué nos dice la introducción ahí? Que el genitivo, digamos, se utiliza cuando el poseedor es animado, o sea, una persona o un animal. ¿Cuál es la función principal?
eh, indicar posesión, como dice ahí. Expresa posesión. Ajá, Claro. indica posesión. Bien. ¿Qué diferencia hay con nuestro idioma o con nuestro uso? Que, que nosotros usamos el de, digamos, para expresar la posesión y, y bueno, em, ya me perdí, pero Ok, está bien, estamos leyendo, estamos haciendo un análisis, no hay problema. No estoy preguntando ni evaluando ni nada. Simplemente estamos leyendo, estamos haciendo un análisis. Para eso hay que estar atento a la clase nada más, pero está bien. Continuamos. Lea, Medina, Tomás. Para formarlo usamos, en la mayoría de casos, una comilla seguida de una S, apóstrofe S. Siempre utilizamos el genitivo sajón para expresar relaciones de parentesco o vínculos familiares. En este caso, la persona irá en primer lugar, como poseedor, y a continuación el parentesco que les une. Observa que Juan es un nombre propio y por lo tanto no hay artículo delante del nombre. Entre Juan y sister no hay ningún artículo ni preposición. Juan's sister, la hermana de Juan. Ok, stop there. Juan's sister, Peter's parents, John's car, the dog's kayak. Fíjense qué tipo de estructura lleva. ¿Qué dice en ese pequeño párrafo? A ver. Gonzalo. Sí, bueno, la estructura es el sujeto, después es, o sea, tendría que ser el verbo to be, si lo quiero llamar así, después a quién estamos haciendo referencia. Ajá. Presten atención, marquen ahí en donde dice, subrayo o coloreen como ustedes quieran. Eh, la persona irá en primer lugar como poseedor y a continuación el parentesco que les une. Esa es una. O sea que primero va a ir el posesor, eso no hay problema porque lo va explicando después, simplemente para que ya vayamos entrando en el tema. El posesor, ¿sí? La apóstrofe con la S y lo que posee. ¿Sí? No es únicamente cuando hablo de relación familiar, de parentesco familiar, ¿sí? Por ejemplo, dice John's car. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Any question? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ok. Bien, les doy 5 minutos para que terminen de leer hasta la construcción of, eso ya no. Lean todo, lo analizan y lo debatimos entre todos. 5 minutos les doy. ¿Hasta dónde, profe, dijo que hay que leer? Hasta donde dice la construcción of, que sería en la página 3. En la página 3 hay un poquitito nada más de lo que quedaría de lo último, del caso genitivo. Ah, listo. Lo van leyendo y ahí lo deliberamos entre todos.
Bien. Terminamos de leer, de analizar. Sí, profe. Ok. Acevedo, ¿puede leer? Sí, profe. Se Bien. trata simplemente de enganchar el es al posesor. El orden de las palabras se invierte respecto al castellano, es decir, el posesor va antes que el objeto que se posee. My father's car y no my car father. En español, la posesión va adelante del poseedor, el perro de mi padre. En inglés, el poseedor va delante de la posesión. My father dog. Esta es la regla Good. general. Bueno. Good. Bien. La última. Léala la última, por favor. Bueno, esta es la regla general para formar el genitivo sajón en inglés. Poseedor más S más posesión. Ok. Good. Entonces, ¿la forma básica cuál es? Primero iría el poseedor, después el apóstrofe con la S y el objeto en posesión, digamos. Good. Very good. Bien. ¿Se entiende entonces? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Go on. Bergani, ¿puede leer? Sí, profe. Ok. Ahora Eh, entramos en los detalles. A ver, ¿cuáles son los diferentes tipos? A ver. Cuando hay más de cuando hay más de un poseedor, es decir, cuando se trata de un hombre que lleva la marca S del plural, solamente se engancha el apóstrofe. My parents' house. Si se trata de un plural irregular que no se acaba en S, se utiliza de nuevo el apóstrofe S. The children's room. Cuando hay dos poseedores distintos, John y Mary, la marca del genitivo la lleva el último de los nombres. It's John and Mary's car. Cuando el objeto que se posee lleva un artículo definido o indefinido, este artículo se pierde en la construcción con el genitivo. John's cousin y no a John's cousin. John's car y no de John's car. Cuando no hay posesión, relación familiar o el poseedor no es ni persona ni animal, utilizamos la expresión of. El poseedor sería una cosa o un lugar. The door of the room, la puerta de la habitación. Ok, good. Entonces ahí si quieren le pueden colocar letras A, B o 1 o 2 a las distintas reglitas que tengo que tener en cuenta a la hora de estructurar el caso genitivo. Fíjense que dice, cuando hay más de un posesor, ¿qué sucede? Que como ya está, el nombre lleva la S al final, se le agrega solamente la apóstrofe para no repetirla, justamente. Se le agrega el apóstrofe a la última persona que nombramos. Bien, se agrega la apóstrofe en la última persona mencionada. Bien, la que explicaba Gonzalo es en el caso de que sea un plural, ¿sí? Ah, sí, perdón. Esa es la que sí. Cuando es plural, dice, y el sustantivo termina en S, simplemente agrego la comita y continúo. Si se trata de un plural irregular, ¿cuáles son los plurales irregulares más conocidos que estuvimos viendo en la última clase? Aquellos que cambian la palabra, por decirlo así. Ajá, que no siguen la regla de la S. Bien. Ah, Por ejemplo, children. ¿Qué otro plural? Money.
money es incontable. Ah, sí, me confundí. Mouse, puede ser. Fish, Mies en el caso de mouse, ajá, fish, feet, ajá. mm, Man, ¿qué más? People, People, good, bien. A tener en cuenta a no confundirlos con los incontables. Luego la otra reglita es la que dice el compañero que cuando hay dos posesores distintos, en el caso como John y Mary, la marca del genitivo la lleva el último de los dos nombres. Ya sea, acá yo le puse dos nombres, pero puede haber tres, cuatro. ¿Qué dice la penúltima reglita? A ver, dice, cuando el objeto que se posee lleva un artículo definido o indefinido, este artículo se pierde en la construcción con el genitivo. ¿Qué nos dice ahí? A ver, de acuerdo al ejemplo. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué entienden? que si tenemos un artículo antes, o sea, antes de donde vamos a poner las apóstrofes con la S, de eso lo vamos a tener que sacar porque es como que lo absorbe, digamos. Perfecto, good. ¿Cuáles serían esos artículos? A, an, Good. And the, good. Very good. Bien. Y luego habla de la construcción con of. Dice que si ese posesor no es animado, lo que tengo que utilizar es of. Veamos qué es lo que nos dice la construcción con la preposición of. Es cortito ahí la explicación. Herrera me dijo que, ay, se me fue el... profe. En este Sí. caso, sí sería parecido al español, cuando se trata de dos objetos. Sí, esperen que se me salió la pantalla. Denme un segundo. Perdón, no podía ingresar, no sé. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. sí, profe. Se me tildó la máquina y no podía ingresar después entre otra vez. Bien. Ahora estamos. No sé quién me estaba hablando, quién me estaba consultando. Que si en este caso En la- sería parecido en inglés, al español, entre dos objetos. ¿A La dónde me última reglita. La última reglita. Sí, en este caso sí, cuando hablamos de la construcción con of, a diferencia de que nosotros usamos el de casi siempre, ¿sí? Es algo muy común para nosotros decir la hermana de, ¿sí? El de lo usamos muy habitualmente, a diferencia del inglés, que fijarme si el posesor es animado o inanimado para ver, depende de eso, voy a ver si utilizo apóstrofe S o utilizo of. Bien.
Gallardo, no, Gallardo, ¿quién era el que no tenía? Se me borró el chat. Lautaro Gallardo no tiene, profe. No tiene, ajá. Herrera Franco. Sí, profe. Puede leer, es poquito lo que queda para leer. Se utiliza cuando el posesor es inanimado, por lo general un objeto. El genitivo no se puede utilizar en este caso. The name of the street y no the street's name. The door of the car y no the car's door. Esta construcción no se puede utilizar cuando el posesor es animado. Por lo tanto, the car of the John no es gramatical en inglés. Good. Entonces, cortito y sencillo, simplemente debo saber que no lo puedo utilizar con posesor anima. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Good. Any question? Yes or no? Now or No, no? profe, ninguna. Ok, go on. Luego tienen una breve reseña de vocabulario, family o relatives, en donde ustedes tienen, yo les presento algunos, ustedes pueden agregar algún otro si lo quieren, y sería mejor que agregaran a ustedes un poco más de vocabulario y vayan trabajándolo a este vocabulario. Grandparents, bueno, tienen grandfather, grandmother, parents, father, mother, dad, mom, children, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, nephew, niece, husband, wife, grandchildren, grandson, granddaughter. Presten atención ahí, ustedes si quieren pueden agregar father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, yes, pueden ir agregando más parentesco, sí, o relación de familia. Adjetivos y pronombres. Nosotros ya en el apunte anterior vimos lo acerca de los pronombres personales, personal pronoun. Possessive adjective también lo vimos. Possessive pronoun, ¿sí? Y object pronouns. Tienen la presentación de cada uno. I, you, he, she, we, they. My, yours, his, her, its, our, their. Mine, yours, his, hers, ours. Yours, theirs. Me, you, him, her, it, us, you, them. Veamos cada uno de ellos. Es una breve reseña. Y en este caso, si debemos escribir... ¿En cuál caso, Belanich? No entendí la pregunta. Él no entiende cuándo usábamos el of. Sigo sin entender la pregunta. ¿No entiendes el uso del of? Eso sí entiendo. Vos me preguntas si ahora podés utilizar el artículo definido o indefinido con la estructura con of. Ok, el ejemplo lo dice the name of a street. The door, de, es un artículo. Entonces, sí lo puedes usar, en este caso, con of al artículo. ¿Responde eso? Ok, go on.
Bueno, Nieto Bazán, ¿puede leer? No sé si ya leyó, a ver. Sí, pronombres personales. Los usaremos únicamente como sujeto de la oración, como vimos anteriormente. Por ejemplo, I am American, but he is Italian. Adjetivos posesivos. Se utilizan para expresar posesión, quien es el propietario de los objetos. Siempre delante de un sustantivo, nombre, del apunte 1. Por ejemplo, my house is very big, but our room is very small. Los pronombres posesivos se utilizan para indicar quién es el dueño de algo. Sustituyen sustantivos, nombres. Puede funcionar como sujeto. Por ejemplo, whose is the... ¿Cómo se dice? Whose is this car? It's mine. Pronombres, objetos. Funciona como complemento directo o indirecto del verbo de la oración. Cada vez que aparezca un pronombre en una oración que no sea un sujeto de la frase. Detrás de una preposición siempre utilizaremos este tipo de pronombres. Por ejemplo, did you see Peter? Yes, I saw him last week, but I didn't talk to him. Bien. A ver, ¿qué nos dice? Los pronombres personales, ya lo vimos, ¿sí? Dijimos que cumple la función de sujeto, ¿sí? ¿Para qué más lo utilizamos el pronombre personal? A ver. ¿Cuál es la función principal del pronombre personal? Lo vimos en el primer apunte. Para sustituir personas, nombres que ya habíamos nombrado anteriormente. Ajá, bien, sustituto del nombre. Bien, adjetivos posesivos, también lo vimos. Tal cual lo dice ahí, dice, expresa posesión, ¿quién es el propietario de los objetos? ¿Sí? Ahí dice, siempre delante de un sustantivo, nombre. Con los pronombres posesivos, se utilizan para indicar quién es el dueño de algo, sustituyen al sustantivo o el nombre y pueden funcionar como sujeto. Pronombres posesivos. Los pronombres objetos funcionan como complemento directo o indirecto del verbo de la oración. Recuerdan que también vimos un poco de lo que es el objeto directo o el objeto indirecto, ¿no es cierto? Vimos cuáles eran las preguntitas que se podían llegar a realizar, ¿no es cierto?, para identificar cuál era. Todo eso lo vimos en el apunte anterior. Entonces acá les da una breve reseña y acá se los presenta cuáles son cada uno de ellos. Por ejemplo, si es my, estaría diciendo que es mío. 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 Yours. Tuyo. Tuyo. Tuyo o Suyo. suyo o Nuestro. nuestro o vuestro. Yes, good. His. Nuestro. Algo que es suyo, pero de ella. De él, sorry. Hers. De ella. Good. Suyo, de ella. Ours. De nosotros. De nosotros. Luego yours, que ya lo mencionamos anteriormente, y theirs. De ellos. De ellos. Good. El pronombre objeto. Recuerden que es, algo sencillito, donde recae la acción del verbo. Por ejemplo, si yo digo, Peter gave me a present.
Analicemos la oración. Peter gave me a present. ¿Dónde está el pronombre objeto? En give me, ¿En dónde? en give me, sería Me. me dio. La acción de dar recae sobre mí. Entonces responde a la pregunta, ¿a quién le dio un regalo Peter? A mí. Ese sería el pronombre objeto. You, him, her, it, us, you, and them. My father left him at school every day. My father leaves him at school every day. ¿Cuál es el pronombre objeto? Him, El him. Pronombre objeto. Live es el verbo. Him es el pronombre objeto. Siempre tengan en cuenta y traten de memorizarlos. ¿Cuáles son? Me, you, him, her, it, us, you, and them. ¿Ok? Ya van a ir saliendo a medida que lo vamos practicando. profe, Ya. ¿cómo sería un ejemplo con as, o sea, us? For example, our teacher gave us a lot of homework. A ver, Sería que la profe nos dio tarea, ok. Entonces, ¿a quién le dio un montón de tarea? no nosotros. Ok, good. It's okay? Yes. Yes, me. Okay, I'll go on. Now, pay attention. Vamos a dejar ahí, stop there. And, porque recién lo estamos analizando el apunte, así que esa va a ser tareita de ustedes de leer. Vamos a realizar el ejercicio A, B, C. A, B, C. A. Complete the sentences with to be or to have. B. Complete the sentences with his, her, their. C. Fill in the blanks with the following subject pronouns and possessive adjectives. Yo les doy algunos como reseña, pero ustedes deben completar con subject pronoun and possessive adjective. Pay attention there. A, B, and C. 10 minutes. Y lo chequeamos entre todos, van a ir leyendo ustedes qué es lo que han escrito y si hay error, lo corregimos. ¿Yes? Yes. Estoy acá, así que me consultan cualquier cosa.
¿Profe? ¿Sí? Era hasta la C, ¿no? ¿Sí? Hasta la C nada más. Ah, ok. Gracias. ¿Ya terminó? Sí. Bien, le damos un minutito a los compañeros que terminen. Espérenme un segundito que lo encuentre. Where are you from? Robert eats an apple. Anna is 29 years old. They are called he a chocolate ice cream. Perdón, la 2, number 2. Robert eats an apple. Pero tenía que completar con to be o have. Ah, perdón. ¿Cómo sería entonces? Robert, Robert has an apple. Robert has got an apple. Good. And number 5. He a chocolate ice cream. He has got a chocolate ice cream. Yes? Sí, miss. Okay. Check them. Oliva, Fernando. Oliva. Creo que está sin micro, bro. Romero, Brandon. Las últimas 5 del punto 1. There. ¿Cómo sería there are? El is There es is. para singular. El are para el plural. Claro, there is. There is a book on the table.
Number 7. Okay, a Ford is a small car, but it has got 4 doors. Number 8, corrijo ahí, has. Number 8. Okay, ¿alguien la tiene? ¿Cuál necesita, Miss? And number 8. Are there any people? Yes. Are there any people from Germany in the class? People, it's a countable and uncountable noun. Uncountable. Any people from Germany in the class. Yes. Pay attention. Pay attention, people. Yeah. Sorry. Is there any people? ¿Hay alguna persona? Yes. From Germany in the class. Pay attention. Number 9. Mira cómo me quedaría. Silvia tiene muy joven. Is very young. Is. Silvia is very young. Good. There's some beer in the fridge. Profe, una consulta. Al final, ¿cuál va en la 8? Is there... no sé quién me pregunta, perdón. Yo, Agustín. Agustín, is there any people? ¿Hay alguna persona? ¿Sí? It's a singular noun. Okay? Is there any people from Germany in the class? Bien. There's some beer in the fridge. Is. A ver, ¿con qué completo ahí? There are. There is. Pay attention to the noun. Beer is singular or plural? Singular. So, Is. There is some beer in the fridge. Recuerden que cuando vimos los sustantivos contables e incontables. Recuerden que los sustantivos incontables tienen únicamente forma singular. No confundamos a que decimos cuando vamos ahí latitas de cervezas. Ahí sí estoy haciendo referencia a qué. Si hablo en plural. ¿Cómo, profe? Si yo digo, hay varias latitas de cerveza en la heladera. Are. Sí. Entonces, estoy haciendo referencia a las latitas y no a la cerveza. Claro, en este caso habla de la cerveza, ¿no? Solamente de la cerveza. Es lo mismo cuando hablo de coffee, milk, water, chocolate. Pay attention. Siempre tengan en cuenta al sustantivo que lo acompaña. Ok. Complete the sentences with his, her, or their. I saw Liz with husband Philip.
Here. Here. Pay attention. I saw Liz with husband Philip. His Here. no sería. Is. His. No. ¿Por qué? Porque estoy hablando del esposo de El, Liz. Si es algo que le pertenece a Liz, here. her. Yes. Her husband Philip. Yes. I saw Anne and Ted with children. They. There. There. They're The, good. I saw Ted with wife Anne. his. 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 Yes, his. Good. I saw George with brother Bill. His. Yes, good. I saw Anne with brother Bill. Her. Her, good. I saw Liz and Philip with Sam Bill. There's They. They're good. I saw one with parents. Her. Her, sus padres, o sea, los padres de quién? De Liz. Sorry, Diane. I saw Diane and Robert with parents. Their. their parents. Here, good. Okay. C. Fill in the blank with the following subject, pronoun, and possessive adjectives. Veamos. Bergani puede leer las tres primeras. Profe se tuvo que retirar por una urgencia. Bien, pero para la lectura no está. Vamos con Serrano Gonzalo. ¿Podés leer, por favor? Las tres primeras. ¿No está tampoco? ¿Quiere que lea yo, profe? Bien, decime el apellido porque estoy anotando. Díaz Vergara. Díaz Vergara. Ok. Las tres no te primeras tengo de la C. presente. No te tengo No, presente. llegué un poquito tarde. Bueno, dale. Las tres primeras de la C, ¿cierto? Sí, por favor. Are you Mary Lewis? Yes, I am. She is from Spain. Her name is Carmen. He is from Japan. His name is Paul Watanabe. Good. Vamos con Nieto, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Are you Italian? No, I am Greek. Is your name John? No, he isn't. No. My name? No, he isn't. No. Pay attention. Is your name John? Estás hablando del nombre, no estás hablando de John. Si Sería it. Yes. Okay. Yeah. Is your name John? No, it isn't. Okay. No, este no es mi nombre. Yes. Yes. El he es cuando pregunto acerca de una persona. Go on, por favor. My name is Alice. I am a dentist. Good. Facundo Daniel. Sí, profe. Moni, ¿en la 7 se quedó? Yes.
Monica and her mother are doctors. Philip is French, but his wife is German. George and Karen are British. They no sé cómo se pronuncia, era daughter is married to an American. Good, very good. ¿Alguien más? Yo si quiere, profe. Medina, bien. Rojano, ¿también entraste tarde? No, profe, yo ya la cursé esta materia, estoy esperando la otra. Pensé que ya habían entrado en la otra materia que sigue. O sea que está chusmeando nomás. Sí, ya Sí, me acuerdo. Me acuerdo, Rojano, por eso me llamó la atención. Siga. Medina me dijo. Sí. Por fin. Anne is a photographer and her brother is a teacher. My sister and I are American, but our parents are Greek. Henry's mother is a shop assistant. Her name is Lucy. Ya que termine las últimas dos. Alice and Bill are doctors, and their son is a student. This is my brother John. Yes. Good. This is my brother John, and this is his room. His room. Good. Very good. Ok, para la próxima clase van a terminar de leer el apunte, ¿sí? Y van a realizar la D, E, F, G, H, hasta el H. Solo hasta la H, ¿yes? El texto no, lo vamos a trabajar en clase. Antes de comenzar la clase, de ver la teoría, vamos a chequear así, como estamos ahora, chequeando los ejercicios. Ya ténganlo listo, vuelvan a leer el apunte, la parte del genitivo sajón, el verbo have, la preposición of, ¿sí? Los pronombres, los adjetivos, etcétera, todo lo que vimos hoy. Y recién vayan a la parte de actividades. ¿Estamos? Y antes de comenzar la clase, vamos a chequear todas las actividades. Así que no manden el apunte hasta que no lo chequeemos. No se olviden de agregar las oraciones que les pedí que agregaran cuando terminamos de ver el verbo have, tenían que agregar ejemplos con have y has got. 5 ejemplos. Y agregar el vocabulario de los miembros de la familia. That's all. See you next Wednesday. Goodbye, good luck. Be careful. Chao, profe. Chao, profe. Goodbye. Chao, profe. Bye.